¿Qué tal amigos, amigas de Otra Mirada? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Política. Esta semana ha generado polémica una decisión que se ha estado tomando en el Congreso de la República y que se sigue discutiendo respecto a la situación en el Magisterio Nacional. La incorporación de un grupo de docentes, los llamados docentes interinos, que quedaron fuera de la carrera pública magisterial al no haber aprobado en algunos casos la evaluación que se realizó para que pudieran ingresar a la ley de carrera pública magisterial, y en otros casos porque no tenían también el título profesional para poder ingresar a la carrera. El Congreso de la República está evaluando su incorporación y también está evaluando la incorporación de directivos, de directores que quedaron fuera también de esta carrera pública. Para hablar sobre el tema, sobre la necesidad o no de incorporar a estos docentes interinos o de fortalecer el tema de la meritocracia, o cuál es la necesidad de incorporar a estos docentes a la carrera, o cuál es la situación real de la carrera docente en el país, estamos ya en contacto con Nicolás Lynch. Él es miembro del directorio de Otra Mirada y ha sido ministro de Educación también, y por ello la necesidad de conversar con él y conocer su opinión al respecto. Nicolás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, bienvenido a Otra Mirada. Francisco, buenos días y muchas gracias por esta entrevista. Cuando hay una actitud monocorde de los medios respecto del problema, solo se da la posibilidad de que se exprese un punto de vista y no puntos de vista disidentes. Y yo creo que este es un tema que merece diversos enfoques para poder solucionarlo, para poder sacar una carrera pública magisterial que tenga legitimidad entre los maestros y para el Perú adelante, ¿no? Bien, lo primero a tomar en cuenta es que es importante que exista meritocracia en todas las carreras públicas, tanto en la magisterial como en el servicio público en general en el Perú. Y aquí es bueno decir, hay una reforma atrasada que ha sido planteada varias veces en el Congreso, pero que siempre es encarpetada. Los maestros son uno de los pocos sectores que tienen carrera pública, hay que mantenerla y deben de dar examen para entrar al servicio público. El problema es lo que se arrastra de atrás. Los profesores interinos vienen del antiguo régimen docente, de la llamada ley del profesorado, que se da, no sé si el 83 o el 84, cuando Valentín Paniagua, me parece, era ministro de Educación, y como me decía un amigo el otro día, el 45% de los profesores eran interinos, o sea, no tenían título pedagógico. Esta es una cifra que nos llamaría la atención hoy día, donde del universo de profesores ya son un muy pequeño grupo el que no tiene título profesional, ¿no? Pero fue una ley que consideró a los interinos para enfrentar esta situación, ¿no? Incluso en la época de Alan García, el primer gobierno se aceleró el nombramiento de estos profesores científicos y se les dio un plazo, y estos plazos se fueron renovando para que sacaran su título pedagógico. Finalmente, con la última versión de la ley del profesorado del año 2012, estos plazos se ajustaron, ¿no?, para terminar con este problema. Y efectivamente 14.000 profesores, un poco más, creo que eran 14.860, porque fueron jalados en el examen o porque no quisieron dar el examen, ¿no?, se quedaron fuera del servicio, ¿no? Yo creo que si tomamos esa cifra y la traemos al 2020, de acuerdo a lo que han dicho, a lo que me han dicho mis fuentes, ya no son 14.860 profesores, ¿no? Son un poco más de 9.000 en la actualidad, por una razón muy sencilla, ¿no? Hay 5.000 y tantos que tienen más de 65 años y que ya no podrían volver al servicio. O sea, el universo ya no son 14, son algo más de 9.000. De estos 9.000, dicen que más de la mitad ya tiene título pedagógico y está trabajando en el servicio público como profesores contratados, ¿no? Ya que han tenido, por diversas razones, no han accedido al nombramiento, ¿no? Entonces, tenemos una realidad que si la diseccionamos no es tan grave como la presentan los medios. El número es menor, ¿no?
la mayor parte de los que quedan tienen título pedagógico, y la ley que se propone, ojo, esto no se ha dicho en los medios, pero he tenido oportunidad de acceder al texto, la ley que se propone solo plantea la incorporación de los que tienen título pedagógico, no la incorporación de todos, ojo, ¿no? O sea, sería aproximadamente la incorporación de un poco más de 5.000 profesores. ¿Cuál es mi actitud? Mi actitud frente a eso es que el ministerio debería de establecer una negociación con ese grupo de profesores, ¿no? Son en su mayoría profesores mayores, ¿no? Se está planteando que el grupo que ingresaría serían los que tienen título pedagógico, ¿no? Y al mismo tiempo poner el problema, porque este es un problema que salta. El problema de los directores, yo también estoy de acuerdo con que los directores deben dar examen, y que si no pasan ese examen, la plaza debe tenerla el que apruebe el examen, etcétera, etcétera. Esos criterios me parecen bien. El tema es que se arrastra un pasillo de atrás, ¿no? Entonces yo creo que no se trata de patear a los más viejos que vienen de atrás, ¿no? Sino ver cuál es su situación y darles algún tipo de salida. Una jubilación anticipada, en fin, se podría ver de acuerdo a la situación de cada maestro. Pero no es que los buenos estén a un lado y los malos al otro. No es un tema blanco o negro. Eso es uno. Dos, ¿en qué situación se da esto? Esto se da en una situación de agudo descontento del magisterio por el tipo de meritocracia que desarrolla el Ministerio de Educación. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál parece ser el objetivo si vemos las cifras de en qué condición está cada maestro en la carrera pública magisterial? ¿Cuál parece ser el objetivo de esta meritocracia? Reducir el número de profesores nombrados y aumentar el número de profesores contratados, ¿no? He obtenido una cifra al respecto, ¿no? Que señala que hay 243.000 profesores nombrados, una cifra del año 2019, probablemente sea algo diferente, pero no muy diferente ahora, 243.000, y que hay 148.000 contratados. Para los que algo conocemos de cuántos profesores nombrados habían y cuántos contratados, solían haber 320, 330, hasta 340.000 nombrados. Hablo de hace 8, 10, 12 años, ¿no? Se ha producido una drástica reducción. 80, 90.000 profesores nombrados menos, ¿no? Y contratados, históricamente la cifra fue alta. Sin embargo, a principios de este siglo, varios ministros hicimos un esfuerzo por rebajar el número de contratados, ¿no? Y de 100, 130.000 maestros que habían contratados, el número, no tengo la cifra exacta, pero llegó a bajar a 30, 40.000 maestros. ¿Cómo es que en los últimos años sube la cifra de contratados, baja la cifra de nombrados? Porque, creo yo, me da la impresión, hay otro enfoque de parte de los que dirigen actualmente el Ministerio de Educación, de Jaime Saavedra en adelante, cuya perspectiva no es que haya una plana docente estable, es decir, nombrada en el país, que creo yo es una columna vertebral para tener un servicio educativo público adecuado, sino que más bien tienen como objetivo aumentar el número de contratados, porque esto produce un magisterio precarizado laboralmente, más débil políticamente. En términos del MEF, del Ministerio de Economía y Finanzas, un magisterio más barato, que es lo que le interesa al MEF en todos los sectores públicos, ¿no? Mano de obra barata, ¿no? Lógicamente un contratado cuesta mucho menos que un nombrado. Y al mismo tiempo un magisterio más dócil políticamente. Un maestro contratado tiene mucho menos capacidad de reclamo que un maestro nombrado. De reclamo, ¿Cuál sería en todo caso el objetivo ahí, si tenemos en cuenta que ha habido, a excepción de lo del 2016-2017, esta huelga magisterial bastante fuerte, ha habido una primavera bastante larga en cuanto a los reclamos sindicales, que no han habido huelgas muy fuertes, no han habido paralizaciones,
digamos que ha habido una especie de acuerdo bastante amplio entre el sector magisterial con los gobiernos de turno. ¿Cuál sería la intención de generar esta especie de tener un sector dócil que no reclame, que no tenga capacidad de reclamo? Yo creo que más que un acuerdo con esta situación ha sido una incapacidad de la dirigencia magisterial, de los dos grandes sectores en que está dividida la dirigencia magisterial, el SUTEP oficial y el sector más radical, ¿no?, por darle un liderazgo al magisterio y enfrentar esta situación. Porque esta situación apunta a desaparecer el servicio público magisterial, ¿no? Ese es el objetivo, no hay otro objetivo. Y como es en todos los sectores del Estado, la intención de debilitar al magisterio como actor político. Al poder neoliberal le interesa debilitar, como en la gran minería, en el magisterio, en el ámbito universitario, le interesa debilitar a los sectores contestatarios para afirmarse políticamente, ¿no? Para afirmarse políticamente. Y en la perspectiva de disminuir la importancia del servicio público y aumentar la importancia del sector privado en educación, hemos visto que han dado hace poco una legislación bastante permisiva en cuanto significa fundar y gestionar colegios privados, ¿no? Permitir el desarrollo del sector privado y el debilitamiento del sector público. Y para debilitar al sector público es fundamental debilitar a los maestros, ¿no? Y desafortunadamente tenemos un magisterio dividido en dos. Esa es la realidad, ¿no? Y mientras continúe la división del magisterio, van a continuar estas ofensivas privatizadoras, ¿no?, por destruir al servicio público magisterial, ¿no? Que, repito, es la columna de una educación pública, ¿no? Sin maestros nombrados, sin un servicio que se basa principalmente en maestros nombrados, no hay educación pública, ¿no? Y repito, esos exámenes que se toman, habría que hacerles una evaluación a los que toman los exámenes, porque alguien que toma un examen y durante varios años aprueba un 8 o un 9% de los que dan el examen, llama la atención. Si lo toman 220,000, hay 30,000 o 35,000 vacantes y solo adjudican 10,000. Si eso pasa un año, en fin, pueden haber varias hipótesis, pero si eso pasa año tras año, el problema está en los examinadores. El problema ya no está en los que dan el examen, ¿no? Entonces habría que revisar esos exámenes y el enfoque de meritocracia que hay detrás, que repito, es un enfoque de meritocracia que busca bajarle la llanta al sector público educativo, tener la menor cantidad de profesores nombrados y la mayor cantidad de profesores contratados. Y ahí están los números. ¿Estás de acuerdo con estas posiciones del SUTE, por ejemplo, que decía en sus redes sociales que estos exámenes que se han tomado estaban hechos exprofesamente para dejar fuera de carrera a la mayoría de estos docentes? Bueno, es lo que estoy diciendo. Es lo que estoy diciendo. Si continuamente, y es lo que dicen muchos especialistas en educación, ojo, partiendo por Idel Wexler, que forma parte del Consejo Nacional de Educación y que lo ha expresado en la radio años atrás, exámenes que solo permiten que un pequeño porcentaje de los que se presentan ingresa a la carrera docente, habría que preguntarnos qué objetivo tienen, ¿no? Porque es extraño, ¿no? Si uno toma un examen para jalarse al 90% año tras año tras año, ¿qué está haciendo? ¿Qué pretende? ¿Cuál es su enfoque de la meritocracia? Yo sí creo que hay que tomar examen. Y sí creo que puede haber algún examen en que la abrumadora mayoría repruebe. Pero hay que hacer una evaluación si eso sucede, ¿no es cierto? Si es una cosa persistente, reiterativa y de la magnitud que estoy señalando. Y si no, que salgan a refutarme. Porque los que hacen política educativa nunca entran al debate, no sé si te has dado cuenta. Siempre se esconden o mandan a un amigo, ¿no?, que hable sobre el tema, pero sin referirse al que los ha contradicho, etcétera. Que entren al debate.
¿no? Entonces, ¿cómo debería ser un adecuado proceso de evaluación en primer lugar? Y segundo, ¿cómo debería ser este proceso de meritocracia que finalmente termine con con esta ley de reforma que adecuadamente funcione para que se escoja a los mejores maestros para finalmente tener una adecuada educación, un sistema educativo que sirva y que funcione para la cantidad de niños y adolescentes que están dentro del sistema? Tiene que ser un proceso meritocrático que vaya progresivamente llenando las plazas docentes que existen y no dejando las plazas desiertas. El objetivo es nombrar profesores en esas plazas. A los que dirigen la política educativa parece que no les interesa nombrar profesores, porque si persistentemente sacas 30 o 35 mil plazas y llenas 8, 10 mil, 14 mil, nunca llegas ni siquiera al 50% de las plazas que puedes nombrar. Repito, puede pasar una vez, puede pasar 2 veces, pero aquí pasa casi siempre. O sea, no hay el objetivo de nombrar las plazas, de revisar los exámenes, ver de qué se trata, quizás desarrollar la capacitación adecuada para que esos maestros estén en un mejor nivel, es decir, hacer un esfuerzo en torno a tener un magisterio nombrado y que los contratos van a existir siempre por diversas razones, pero donde la minoría de los profesores sean contratados, ¿no? No una cantidad que, si sigue esta tendencia, va a ser la mayoría. No lo es todavía, ¿no? Pero eso sería muy peligroso, porque ahí sí estaríamos en una inestabilidad total del servicio público magisterial, ¿no? Y en esta situación en la cual estamos ahora, en esta situación de emergencia sanitaria, en la cual se está evaluando todavía cómo va a ser el proceso el siguiente año, si es que va a haber un retorno o no un retorno de los chicos, de las chicas a las aulas. ¿Cómo estás evaluando tú el accionar del ministerio en este tema del sistema de educación a distancia y la posibilidad del retorno a la educación presencial? ¿Ha sido bueno ese accionar del ministerio, el tema del accionar del ministerio frente a los profesores, también la capacidad de accionar del ministerio con los docentes frente a este tema de la educación a distancia? Mira, era indispensable darle una salida a la emergencia, ¿no? Yo creo que el problema del ministerio ha sido su optimismo. Nos decía cosas y nos daba cifras de algo que no estaba pasando en la realidad, pero que era necesario establecer mecanismos de educación remota, no había otra salida. Y el regreso depende en buena medida de las condiciones sanitarias, ¿no es cierto? No es una decisión solo educativa, ¿no? Yo creo que acá la cuestión sanitaria tiene un interés primordial, ¿no? Lo que sí me parece que deberíamos de evitar es, te repito, el triunfalismo. O sea, lo que hemos afrontado es una emergencia, ¿no? Incluso el hecho de que el ministerio haya dicho que pasen todos, ¿no? Probablemente no hay alternativa porque evaluar en estas condiciones sería absurdo, ¿no? Yo no considero que sea una mala medida. Al contrario, creo que es una salida frente al problema que tenemos, ¿no? Pero evitemos el triunfalismo. No es que hayamos creado una gran plataforma digital y que de ahora en adelante la educación pueda ser digital. No, eso es algo mucho más complicado, ¿no? Lo que hemos hecho es afrontar una emergencia en una ambulancia, ¿no? Básicamente. Esa ha sido la situación, ¿no? Ahora, como te repito, el futuro, sí, hay una experiencia y nos deja elementos de esa experiencia y hay que usarla. El ministerio, yo creo que, ojalá ya lo esté haciendo, ¿no? Debe usar esta experiencia para hacer una plataforma digital, que se ha tratado de hacer varias veces, ¿no? Velasco fue el que más avanzó, paradójicamente, hace 50 años con su Instituto de Teleeducación. Después hubieron experiencias menores, ¿no? Como el Plan Huascarán, por ejemplo, algunas otras, ¿no? Hace 20 años. En fin, tiene que usarse esta tragedia, ¿no? Para
hacer una plataforma digital de a verdad, digamos, no volver a la necesidad de enfrentar la emergencia nada más, ¿no? Pero te repito, el problema de fondo, más allá de los maestros interinos, que es lo que está en el candelero, el problema de fondo es el tipo de meritocracia que se está desarrollando. Y estos números donde suben los contratados y bajan los nombrados, que yo creo que tiene objetivos de abaratar el servicio magisterial, uno, y dos, debilitar políticamente a los maestros. Muy bien, Nicolás, como siempre, muchísimas gracias por conversar con nosotros y seguramente habrá chance de seguir ampliando más detalles sobre este tema y estar atentos a cómo va evolucionando este asunto que va a seguir seguramente en el candelero y en la discusión. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Y ya saben que pueden encontrar estas y otras entrevistas, como siempre, en nuestra página web www.otramirada.p y nos encuentran también en redes sociales como Otra Mirada.